Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. Una afirmación que lleva días circulando en los pasillos de la prensa rosa ha dado un giro totalmente diferente a la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Según los rumores, la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, llamó personalmente a Demet Özdemir tras las crisis familiares, las duras discusiones y la ruptura de los lazos. Esta llamada telefónica no fue solo una conversación entre dos mujeres, sino también un punto de inflexión en el que salieron a la luz los malentendidos, los silencios y los sentimientos reprimidos que se habían acumulado durante años. Según se comenta entre bastidores, Demet Özdemir no pudo recuperarse durante mucho tiempo tras esta conversación telefónica y se echó a llorar. ¿Qué le dijo Gulden Yaman por teléfono? ¿Qué fue lo que conmocionó tanto a Demet? Según las acusaciones, Demet Özdemir había comenzado esa mañana con su rutina habitual. Cuando sonó el teléfono, el nombre que vio en la pantalla la pilló desprevenida, Gulden Yaman. Según su entorno cercano, Demet dudó un momento. Porque ese nombre representaba un pasado del que hacía tiempo que no se hablaba, que incluso se evitaba mencionar. Cuando Demet contestó el teléfono, la voz al otro lado era tranquila pero cansada. La primera frase de Gulden Yaman se transmitió entre bastidores de la siguiente manera. Demet, siento molestarte, pero ya no puedo callarme. Esta frase determinó el tono de la conversación desde el primer segundo. Hay muchas cosas que no te he contado. Según las acusaciones, Gulden Yaman comenzó la conversación lentamente. No alzó la voz ni utilizó un lenguaje acusatorio. Al contrario, toda la dureza del pasado había dado paso a una expresión llena de arrepentimiento. Según la información de los pasillos, Gulden Yaman le dijo lo siguiente a Demet. Nunca te escuché. Te veía como un problema en la vida de Can, pero el verdadero problema eran mis miedos. Estas palabras fueron una confesión inesperada para Demet. Porque hasta ahora siempre había habido distancia, siempre había habido frialdad. Según su entorno cercano, Demet Özdemir no pudo hablar después de estas palabras. Hubo un largo silencio. Al otro lado del teléfono solo se oían respiraciones. Gulden Yaman no malinterpretó este silencio, sino que continuó hablando. Según las acusaciones, dijo lo siguiente. Can está enfadado conmigo. Tiene razón. Pero quiero que sepas que no intenté sacarte de su vida. Solo tenía miedo de perderlo. Con esta frase, las primeras lágrimas brotaron de los ojos de Demet. Como madre, me equivoqué. La parte más comentada en los círculos del mundo del espectáculo llegó a partir de este momento. Se dice que Gulden Yaman, como madre, admitió abiertamente por primera vez que se había equivocado. Como madre, me equivoqué. Al querer protegerlo, os agobié a los dos. Estas palabras afectaron profundamente a Demet Özdemir. Porque Demet sintió que, por primera vez, alguien reconocía la carga que había soportado durante tanto tiempo. Según su entorno más cercano, el motivo del llanto de Demet Özdemir no fueron solo estas confesiones. El verdadero punto de inflexión fue la siguiente frase que Gulden Yaman dijo más adelante en la conversación. Can te quiere de verdad. Me he dado cuenta tarde. Estas palabras sacaron a la luz todo el resentimiento que Demet había estado guardando. Porque Demet llevaba mucho tiempo pensando que el amor de Can no era lo suficientemente valorado por su entorno. Se dice que, tras esta frase, Demet solo pudo decir lo siguiente. Ojalá lo hubiera oído antes. Nunca te he visto como mi enemiga. Según las acusaciones, Gulden Yaman adoptó un tono aún más emotivo hacia el final de la conversación. Se rumorea que le dijo a Demet lo siguiente. Nunca te he visto como mi enemiga. Solo he sido prisionera de mis propios miedos. Esta frase derribó de golpe todas las barreras invisibles entre las dos mujeres. Según la información de los pasillos, Demet Özdemir respondió llorando, pero con voz tranquila. No quería separar a Can de ti. Solo quería ser feliz con él. Esta frase se interpretó como el primer momento en el que Demet expresó abiertamente un sentimiento que hasta entonces no había podido defender.
Según las acusaciones, la conversación terminó con estas palabras de Gulden Yaman: «Si quieres, hablemos cara a cara. Mi puerta está abierta para ti». Esta invitación causó un gran revuelo en los pasillos de la prensa rosa, porque esto indicaba que, por primera vez, se había abierto una puerta hacia la paz. Según su entorno más cercano, Demet Özdemir lloró durante mucho tiempo después de colgar el teléfono. Sin embargo, este llanto no era una destrucción, sino la liberación de la carga que había acumulado durante años. Se dice que en un mensaje que envió a una amiga escribió la siguiente frase: «Por primera vez, alguien me ha entendido». Según se comenta en los círculos del mundo del espectáculo, Can Yaman no estaba al tanto de esta conversación telefónica en un primer momento. Sin embargo, se dice que más tarde su madre le envió un breve mensaje: «He hablado con Demet. Quizás no sea demasiado tarde». Este mensaje se interpretó como una señal de distensión entre madre e hijo. Esta conversación telefónica podría indicar que, en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, no solo se está reparando la ruptura romántica, sino también la familiar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.